¿Para qué vas a la escuela? ¿Para qué estudias? ¿Para qué enseñas? ¿Qué es una corriente pedagógica? ¿Qué es la educación? ¿Y cuál es su finalidad? Hola, mi nombre es Alejandrina y hoy quiero platicarte un poco, solo un poco, de lo que son las corrientes educativas contemporáneas y su función. Como sabemos, la educación es un proceso social. Por lo tanto, está sujeta a cambios y modificaciones, así como momentos de adaptación que van a derivar en corrientes, formas de pensamiento o teorías que buscarán incidir sobre el proceso educativo y la formación de los alumnos. Nosotros, como docentes, muchas veces nos enfrentamos a contextos diversos y nos preguntamos, ¿de qué manera podemos dar un acompañamiento asertivo a nuestros alumnos? Nos preguntamos también si lo que hacemos en las aulas es correcto o no. Vaya, nos preguntamos qué corriente pedagógica es la indicada para implementar en nuestro salón de clases. En este video te voy a contar una historia. Probablemente esta historia te sea bastante familiar y tal vez al final logremos encontrar las respuestas que estamos buscando. Pues ante la incógnita, esta es una historia que debe ser contada. Esta es la historia de Ramiro y su búsqueda. Ramiro es una persona, única y compleja por naturaleza, pues en su ser refleja la diversidad a la cual todos estamos sujetos, tal como en un rompecabezas y sus piezas, pues cada una de ellas la unidad se crea. Ramiro es especial y diferente, igual que todos, tal como el que respira aire fresco con aroma a campo, quien a veces pareciera alejado de todo esto a lo que llamamos posmodernidad, o como aquel que con sus manos expresa lo que su boca calla, o quien con miradas y gestos lo dice todo, porque en su mundo, internamente, todo pareciera diferente. Esta historia no es tan distinta a otras que quedan inscritas en los muros de las aulas. Y así, al igual que tantos, Ramiro buscaba, perdido y confundido, buscaba sin saber exactamente el objeto de su búsqueda. Después de todo, ese es rasgo esencial de la humanidad. Esta no tan peculiar historia comienza una tarde cualquiera, de un lugar cualquiera, en un momento atemporal, en donde varios personajes, curiosos y sabios en diversos temas, gozaban de un diálogo singular en torno a una pregunta: ¿qué es la felicidad? Y una vez que se han planteado esta, ¿por qué no? ¿Qué camino conduce a la felicidad? En tanto, Ramiro escuchaba atento. Mientras para el pensador polifacético la felicidad suponía la máxima virtud en el hombre y por lo tanto el bien supremo a perseguir a través del conocimiento, para el maestro no todo acto conducía a ella, sino aquellos encaminados hacia el bien, por lo que era menester vivir en virtud y sabiduría. Por otro lado, para el pequeño pastor, como lo conocían unos pocos, la felicidad sería el resultado de un espíritu de lucha y voluntad, el poder sobre uno mismo. Sin embargo, había también quien a conciencia de impredecibilidad, con un aspecto desinteresado y bajo un criterio ético propio, estaba a favor de los actos conducidos bajo la buena voluntad, así, sin intención en la acción o la persecución de un fin. Así lo expresó Manuelito. No tan alejada de ese diálogo, Adelina Persiana aseguraba que es a través de la ética como se forma un carácter tal que conduciría a la felicidad. Y dentro de todo esto, no faltó quien distraído, libre y absorto de los encantos que ofrecía la naturaleza, bajo una esencia cínica característica de él, opinaba que sería en la austeridad donde yacían las respuestas a las preguntas planteadas. Su inseparable amigo canino estaba por supuesto de acuerdo con él. Una luz comenzaba a encenderse para Ramiro, pues aunque no lo tenía todo claro, sabía que no sería otro más que él quien a través del conocimiento debería formular sus propias preguntas y respuestas. No obstante, en este camino sinuoso de descubrimiento no se transita solo. Y ahí, ante la expectativa de un próximo descubrimiento y en un escenario que a veces pareciera sombrío, se encontraba Ramiro, confundido sin saber qué rumbo tomar o cuál es de la pedagogía su finalidad. Pero como sucede a menudo en la vida, de vez en cuando se presentan ante nosotros algunos encuentros afortunados, en donde ante la incertidumbre de no saber qué rumbo tomar o qué lugar llegar, un guía frente a nosotros es lo mejor que nos puede pasar. Así un singular personaje aparece en nuestra historia. Era el tlacuache,
incomprendido muchas veces por esa misma singularidad que lo caracterizaba, pues juzgado por algunos y admirado por otros, no era otro más que él quien podría dar acompañamiento hacia nuevos lugares por explorar. Un libro sobre el lomo cargaba el tlacuache. A Ramiro le pareció un objeto muy peculiar, pues seguramente en él se encontrarían las respuestas que se había propuesto encontrar. Ante esta convicción, tras sus huellas comenzó a avanzar. Y si bien se presentaba ante un escenario sombrío, habremos de recordar que dentro de la gama de colores, el gris también ha de figurar. En un instante, y casi sin darse cuenta, Ramiro se encontraba en el país de las pedagogías. Vaya que era mágico y colorido ese lugar, vasto también por su diversidad. Sin titubeo alguno, continuó avanzando, sin saber que estaba a punto de emprender un viaje sin retorno, pues una vez que se transita por el sendero del conocimiento, ni se es el mismo ni ha de haber marcha atrás. Dentro del país de las pedagogías se encontraba la estación de la nueva escuela. Aquí Ramiro comenzaba a vislumbrar lo que podría aportar a su vida la pedagogía. Alegre, Ramiro después de mucho tiempo se encontraba al centro de ese lugar, pues nunca imaginó que bajo concepciones biológicas y una filosofía espiritualista habría quien construiría un universo nuevo por explorar, un universo en donde tomaban en cuenta sus inquietudes e intereses, e impaciente por conocer más, continuó avanzando en su camino. A Ramiro le esperaba una grata sorpresa. Mari, con la paciencia, cariño y naturalidad con la cual una madre a un hijo brinda consejo y guía, lo esperaba desde hace tiempo ya, pues ella en su afán de otorgar una oportunidad y pensando en él y su desarrollo así como en el de los demás, crearía un mundo hecho a su medida, un mundo en donde los límites de la imaginación no los establecería otro más que él. Nadie ahí osaría frenar su ansia por saciar su curiosidad nunca más. Y aunque ante la simple mirada de quien gusta de juzgar, opinando que el juego poco para el aprendizaje podría significar, Ramiro pudo comprobar por él mismo la similitud entre el camino hacia el conocimiento y la felicidad. Motivado ante el deseo de seguir aprendiendo, Ramiro avanzó, no sin antes agradecer a Mari, su nueva gran amiga y consejera, por brindarle esa gran oportunidad. Así fue como de repente Ramiro se encontró frente a un gran maestro, Macareno, que aunque algo agotado tras una larga jornada laboral, no titubeó en mostrarle a Ramiro lo que le significaba el camino hacia el aprendizaje y la felicidad, pues para él no era más que en la acción de dejar a un lado el individualismo para dar paso al pensamiento en el cual el desarrollo de conciencia y disciplina se podría lograr bajo un enfoque en el cual se debe considerar el bienestar de la comunidad. Gran conocedor era Macareno, pues él bien sabía que en el colectivo sería mediante el trabajo con sentido social que cada individuo podría alcanzar la felicidad. Dejando un gran legado, y con las manos cansadas de quien la tierra ha de labrar, y el espíritu engrandecido de quien sabe trabajar en pro de sí mismo y de los demás, Macareno se despidió y regresó a continuar con la jornada laboral. Ante un nuevo enfoque para Ramiro, mucho en su cabeza tendría que aclarar. Atónito, y sin poder aún aclarar las dudas que con cada paso habrían de surgir, Ramiro se encontró ante un nuevo escenario, algo que ni en sueños podría esperar, pues frente a él, Iván, el radical, hacía una enérgica crítica social y cultural, pensando en la importancia de desarrollar y mantener una propia identidad. En tanto socializaba con los demás, le mostraba a Ramiro cómo era posible aprender y enseñar en una escuela sin escuela. Vaya que era descomunal ese lugar. Como quien avanza con el ímpetu de querer una montaña escalar, avanzó Ramiro, paso a paso, seguro y bajo la aceptación de sí mismo, trazándose su propia dirección, así como le mostraría a Charlie humanito que es como se debe avanzar. Y después de esta aventura al lado de Charlie, Ramiro habría de comprender que la paradoja curiosa es que cuando me acepto tal y como soy, entonces es cuando puedo cambiar. Con cierta pesadumbre, como quien lleva grilletes en los pies y cansancio después de mucho caminar, Ramiro se encontró frente a frente con quien probablemente le aportaría gran parte de lo que se disponía a encontrar. Paulino Libertador, un hombre sabio que conocía bien cuál era de la pedagogía su finalidad. Él no dio respuesta alguna a lo mucho que tenía Ramiro por preguntar. En cambio, lo invitó a dialogar, a pensar y a cuestionarlo todo aún más, pues sólo así es como se puede encontrar por cuenta propia el camino hacia la libertad. Sintiéndose de carga más ligero y mucho más contento, como quien con los barrotes de una prisión acaba, Ramiro decidió que era un buen momento para continuar. Claro, no sin antes cuestionar también las enseñanzas de Paulino Libertador. Al fin de cuentas, nadie lo sabe todo
y nadie lo ignora todo. A solo un paso de encontrar respuestas, Ramiro estaba ante un muy colorido lugar, uno en donde se respetaba y valoraba la diversidad, y en donde, tal como la pieza faltante de un rompecabezas, él podría perfectamente encajar, sin nadie que calificara o pusiera nombre a la forma que él tenía de avanzar. Un lugar hecho para todos. Ahí, si bien se respetaba la singularidad, el aprendizaje se diseñaría de una manera universal. Tanta era la felicidad que Ramiro sentía, que por un momento le pareció encontrarse entre la utopía y la realidad. Tras seguir las huellas del tlacuache incomprendido, quien sobre el lomo llevaba un libro, en esta historia estaba a punto de acontecer un momento especial. Se dice que ante la noche oscura del alma, solo la luz que le precede es posible esperar. Ahí, entre el velo de la noche y el alba al amanecer, a Ramiro posado sobre un árbol lo esperaba Felizón, el cacomixtle de Alejandría. A bien, Ramiro no sabía frente a un árbol de qué se encontraba. ¿Serían manzanas sus frutos tal vez? Como aquel que en una historia haría de su protagonista la gravedad. O quizá era solo un árbol de vida y saber, y en ese caso no se podría esperar más. Felizón aguardaba en silencio la inminente pregunta que Ramiro habría de pronunciar, y así como inminente la pregunta, la respuesta también lo es. No obstante, ante lo evidente, ya no había mucho de qué hablar. Bastó el silencio para comprender que ahí, bajo el resplandor y magia de esa noche, ambos diferentes rumbos habrían de tomar. ¿Cuál es el sendero correcto por el cual he de transitar? Era una pregunta que ya estaba por demás. Ramiro había recorrido ya lo suficiente como para poder deducir que bastaba con saber a dónde se quiere llegar. Y así, sin decir más, un último respiro alentó a Ramiro para poder llegar a ese destino final. Pues ante el anhelo de respuestas, la revelación de un secreto ha de aguardar. Como en lo efímero de un parpadeo, Ramiro transitó a ese otro lugar. El libro, que sobre el lomo llevaba el tlacuache, mostró lo que en su interior con tanto recelo tendría bien resguardar. Tras advertir que se encontraba ante un libro no escrito, no fue más que asombro lo que sintió Ramiro, y entonces finalmente comprendió lo que el tlacuache le deseaba enseñar, que no hay camino o sendero trazado para aquel que hacia el conocimiento y la felicidad desee transitar, que si bien habrá quienes han de marcar las pautas, ese es un camino que solo uno a sí mismo se ha de trazar. Sin embargo, un buen guía jamás está de más, y que tal como versan músicos y poetas, no hay camino, se hace camino al andar. Como se ha mencionado ya en nuestra historia, una vez que se ha emprendido por aquel camino, ni se es el mismo, ni ha de haber marcha atrás. Así que sintiéndose pleno y sin nada más que agregar, Ramiro, no siendo otro más que él mismo, el país de las pedagogías dejó atrás, pues bien sabía lo que es ya la felicidad. Tal vez seas tú ese maestro que, sintiéndose incomprendido, único en su especie ante tanta complejidad, tal como el tlacuache en nuestra historia, busca qué camino debe trazar. O tal vez seas tú ese alumno que, sintiéndose perdido, no sabe a bien por dónde ha de transitar. Sea como sea, tal vez solo debamos entender una cosa, que si bien no se está obligado a hacer más de lo que se pueda, mucho es lo que se puede lograr. Pues una vez que hemos de reflexionar sobre la práctica docente, habremos de entender que no hay una fórmula exacta o corriente pedagógica a seguir, sino que es la adaptación de una de esas corrientes o varias, como podemos dar respuesta a las demandas de cada uno de nuestros alumnos. Hemos de entender que son extensas y diversas las características del alumnado en nuestro país, así como son diversos los contextos que en el aula se pueden presentar, y que la mejor manera de dar un acompañamiento asertivo a nuestros alumnos es conociéndolos, y partiendo de ello podremos realizar las adecuaciones necesarias a nuestra práctica en el aula. Más importante aún es el de mencionar la gran responsabilidad que en nuestras manos tenemos. A menudo se habla en discursos sobre cuál es el papel del docente y se le señala como un agente transformador del cambio, y es que es ineludible la manera en la cual podemos incidir sobre la vida de nuestros alumnos. Cuando educamos y nos hacemos conscientes de las implicaciones del ejercer docente, hacemos ese ejercicio de conciencia praxis. Podemos educar en pro del conocimiento y de la felicidad también. Podemos educar desde el respeto a la dignidad y diversidad humana. Cuando en nuestro ejercer profesional ayudamos a otros a develar a sí mismo aquello que le impide alcanzar su máximo potencial, en ese momento la práctica docente toma sentido.